Dejé espacios porque, bueno, es difícil donde estamos y no tenemos plumas. Pero bueno, vamos a estar viendo, si quieren buscar en sus Biblias mientras, Colosenses capítulo 3, Colosenses 3. Es un hecho científico probado que aprendemos mejor si usamos más de un sentido cuando estamos aprendiendo algo. Por ejemplo, si leemos algo, estamos usando la vista, y si aprendemos, bueno, a veces, ¿verdad? Pero si podemos leerlo y también escucharlo, no sé si ustedes, algunos escuchan a lo mejor a sermones, ¿no? Y a veces escuchamos, usando eso, leyendo la Biblia, entendemos más. O posiblemente en sus escuelas te dan los famosos talleres, ¿no? O las famosas laboratorios. Y bueno, ¿qué es el chiste ahí? Que haciendo algo, y también leyendo algo, y también escuchando algo, uno capta mejor, ¿no? Yo sé que mis hijos siempre peleaban mucho de eso en la prepa, y aún más en la carrera, porque dices, bueno, ¿dónde está Frida? Frida está estudiando enfermería, y a lo mejor dice, ¿qué tiene que ver la historia de México con enfermería? ¿O qué tiene que ver álgebra con enfermería, no? Hay un tronco común que dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quiero estudiar? ¿Sí? Ahorita mi hijo David está en un taller mecánico aprendiendo para ser certificado como técnico en eso. Y David le cuesta mucho leer un libro y aprenderlo. Pero ahorita está aprendiendo algo, pero también haciéndolo, ¿verdad? Le dicen, oye, esto es como cambias el aceite, y hazlo. Aquí es como cambias el filtro de cabina, y hazlo, ¿no? Entonces a veces cuando podemos ver, hacer, escuchar y leer, aprendemos mejor. Ahora, apenas estudiamos el libro de Éxodo. Dios dio muchas ilustraciones de verdades espirituales, ¿verdad? Sí les dio los 10 mandamientos, sí les dio como más de 600 leyes más, de todo tipo, pero también les dio ilustraciones, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son algunas de esas ilustraciones que vemos en el libro de Éxodo? Símbolos, pues. Ok, la Pascua, ¿verdad? Tienes que cubrir la casa con la sangre de un animal inocente que toma tu lugar, ¿verdad? ¿Qué más? Hay muchísimas cosas, ¿no? Jaime, todos los que hemos enseñado Éxodo estamos de... No aprendieron nada. ¿Cuáles son otros símbolos en Éxodo? El tabernáculo, excelente, ¿verdad? Casi cada aspecto del tabernáculo nos habla de algo, de la santidad de Dios, el sistema de sistema de sacerdocio, también nos habla muchísimo de esa necesidad que tenemos y indica y apunta hacia quién, hacia Cristo. El tabernáculo apunta hacia quién, Cristo. Muchas cosas que Dios usa como ilustraciones, y luego en el Nuevo Testamento vemos, ya entiendo, cuando Jesús puso en la asta el serpiente, ¿recuerdan eso? Cuando estaban mordiendo en números las personas. Luego Jesús dice que como Moisés puso eso, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿verdad? Es una simbología fuerte de ilustrar algo. Ahora, tal vez como papá, si alguien aquí es papá, traten de enseñar principios o verdades usando prácticas en su casa. No sé si alguien puede pensar
en una práctica que usan para ilustrar un punto, una verdad en su casa. Por ejemplo, a lo mejor enseñamos el valor del trabajo por dar ¿qué? Responsabilidades, quehaceres, ¿no? Sí, porque decimos, bueno, Abby, ¿dónde está Abby? Tienes que lavar los trastes. Ahí estás, perdona. Tienes que lavar los trastes porque debes de aprender, ¿qué? Responsabilidad. Edre, tienes que sacar la basura. Fer, tienes que sacar tu mascota. ¿Qué sé yo, no? Porque estamos tratando de enseñar a los hijos, porque igual podríamos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Hasta sería más fácil, con menos queja. El orden, estamos tratando de enseñar el orden. Entonces decimos a los hijos, cuando se levantan, ¿qué deben de hacer? Hacer su cama. ¿Funciona para alguien? Cuando decimos que hay un valor de los recursos, entonces, ¿qué pedimos que los hijos hagan? Si quieren algo, ¿qué? Que ahorren. Disciplina. Todas esas buenas cosas, ¿no? Si queremos decir a los hijos que deben de dar a Dios, ¿qué les decimos? Deben de dar, aunque sea un peso, aunque sea 50 centavos, pero algo de sus recursos a Dios, ¿no? Entonces, bueno, son formas que... ¿Vale? Obediencia también. Sí funcionó porque vemos a Juan y no estamos seguros. A Viri sí, Viri ya funcionó. Bueno, entonces, bueno, usamos cosas físicas visibles, ¿no? Bueno, tal vez ya saben dónde voy. En el Nuevo Testamento no tenemos un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús se sacrificó una vez y para siempre. No tenemos el tabernáculo porque ahora Dios mora ¿dónde? En nosotros. ¿Sí? Pero sí tenemos dos símbolos que Jesús nos ha dejado que simbolizan verdades muy profundas. ¿Cuáles son las dos? El bautismo y la Santa Cena. En los dos casos, su esencia habla de la cruz, de la muerte y la resurrección. ¿Sí? Tanto la Santa Cena como el bautismo. Pero hay más enseñanza que eso. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el bautismo y en un ratito voy a pedir que los tres jóvenes vengan aquí. Y qué padre que tres jóvenes, ¿no? 13, 16 y 18, algo así. ¿Cuántos años tienen? Daniel, ¿cuántos años tienes? 16, Pau, 18 y Emiliano 13. Son teenagers, como decimos en inglés, es casi una grosería decirlo. No es cierto. Teenagers. ¿Qué es una enseñanza? Bueno, una enseñanza es, todos vamos a resucitarnos, ¿no? Ahora, la primera parte no es tan agradable. Todos vamos a morir, ¿sí? Ahora, a menos que Cristo venga antes, ¿no? Y podríamos brincar ese paso desagradable. Pero bueno, las probabilidades son altas, como ahí por 100%, que vamos a morir, si Dios no viene antes, ¿no? Pero también Dios promete que habrá una resurrección. Entonces, la primera vez que vemos en el bautismo, si tienen sus celulares o sus Biblias, 1 Corintios 15, del 20 al 22. 1 Corintios 15, del 20 al 22. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué es la frase que sigue? La palabra.
primicias. ¿Qué significa primicias? Primero y no solamente eso, primero y garantía. ¿Sí? Es como Cristo resucitó, es el primero y también es el patrón. Primicias de los que durmieron o de los que lo han muerto. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En Adán todos morimos, en Jesús todos resucitaremos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la primera enseñanza que podemos ver del bautismo es que el bautismo representa la muerte, pero también la resurrección. Y todos seremos resucitados. Físicamente todos vamos a morir, como Cristo también murió. Pero Jesús resucitó, entonces todos también resucitaremos. Los que estamos estudiando los martes en el estudio, también nos damos cuenta que aún los que no creen en Jesús, también se van a resucitar, pero a condenación, no a vida. Entonces, cada ser humano experimentará una resurrección, unos a vida eterna, como cuerpos y alma unidos para siempre, y otros para condenación. Enseñanza 2, la resurrección y también la santificación. Y aquí es una aplicación un poco más cotidiana, un poco más práctica. Si quieren buscar Romanos 6, del 1 al 5, y capítulo 5 habla de que es por gracia que somos salvos, no es porque lo que hagamos. De hecho, Pablo da muchos ejemplos en Romanos 5, que es por fe que estamos justificados, somos declarados justos, ¿verdad? Pero en versículo 6, como Pablo nos conoce, y también se conocía a él mismo, porque en capítulo 7 lo vemos, él dice esto: bueno, si todo es por fe, si no tengo que hacer y no puedo hacer nada, entonces ¿qué dice? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice, bueno, si yo peco y Dios me da gracia, entonces voy a seguir pecando, ¿no? Es una lógica muy humana y muy pecaminosa. Pero dice, no, ¿verdad? ¿Qué dice? No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, al pecado. ¿Estaba hablando a cadáveres cuando escribió esto? No, estaba hablando con gente con vida, ¿no? Y está hablando a nosotros y dice, hemos muerto al pecado. Ok, recuerden eso. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, ojo, no estamos hablando del bautismo en agua aquí, estamos hablando de ese proceso, bueno, ese momento que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, en la comunidad de fe, cuando llegamos con fe a la cruz, cuando ya creímos en Jesús, cuando fuimos bautizados para unirnos con Cristo, Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Entonces, el bautismo en agua es una representación de una verdad espiritual. Entonces, cuando nos bautizamos físicamente en agua, cuando descendemos bajo del agua, es como un símbolo de ¿qué? De la muerte. Y cómo es muy generoso Dios, ¿no? Este ejemplo, porque pensamos, a ver, ayúdame a pensar, ¿cómo podríamos representar la muerte en otra forma? Es difícil, pero cuando estamos bajo del agua, no es una condición, a menos que seamos un pez, no es una condición que nos agrada, y también es una condición que temporal. Porque ¿qué pasa?
resucitamos, ¿no? Entonces, hablando de una forma práctica, y lo que vamos a ver el día de hoy, cuando morimos en Cristo, cuando llegamos con fe a Cristo, hemos muerto al pecado, a un estilo de vida de antes, ¿no? No sé si ustedes de repente quieren comer cosas mejores. Yo estoy ahorita en ese plan. Yo sé que Jaime y Sherry lo tienen así, son profesionales. Yo no llego a su altura. Pero a lo mejor por años, y a lo mejor regreso, no lo garantizo, pero por años, uno de los grupos alimenticios para mí era una bolsa de papas. ¿Me explico? O sea, mis 4 grupos alimenticios eran carne, pan, queso y papas. Algo así. Pero ya estoy tratando de comer mejor. ¿Y qué creen? Que como vamos y Mayra también, cuando comemos mejor, llega a ser más fácil de comer mejor. Y también es un principio en la vida cristiana. Si vamos pecando menos, ¿saben qué? Es más fácil pecar menos. No sé si me entienden, pero la vida de un cristiano debe de ser uno que a lo mejor en un inicio de nuestra vida cristiana es muy fácil pecar, porque es lo que conocíamos. Pero como vamos andando es más difícil pecar, porque hemos desarrollado hábitos santos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ahora llegar a Colosenses y no vamos a ver en detalle todos los versículos. No voy a predicar más de 1 hora como hace unas semanas. No se preocupen. Pero versículo 1 dice, ya que han resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentran su atención, otras versiones dicen pongan la mira o pongan la mente en las cosas de arriba. A ver, todos vemos arriba. Arriba, todavía podemos. No es tan azul el cielo, pero a veces no vemos el cielo. ¿Han visto eso? Alguien me comentó el otro día, oye, se ven las estrellas. Creo que fue Oscar. Oh, fuiste tú, perdón. Y digo, a veces no vemos las estrellas porque no vemos hacia arriba. Por eso Saqueo pensó que pudo esconderse de Dios, pero no pudo. Pues ustedes han sido, y no de la tierra, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez Pablo dice eso. Ustedes han muerto. Versículo 1, ya que han resucitado, o sea, somos vivos en vida, pero dice antes han muerto. ¿Hemos muerto a qué? Al pecado. En cuanto al pecado, hermanos, debemos de ser como zombies. O sea, somos muertos en vida. En cuanto al pecado. Versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo viene. Ahora, ¿qué es el primer punto de estos versículos? Hay un cambio de perspectiva. Si uno es hijo de Dios, si uno ha muerto al pecado, si uno se ha resucitado con Cristo, debe de haber un cambio de perspectiva. 4 puntos rápidos. Una perspectiva celestial. Busquen las cosas arriba. Busquen las cosas de Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 19 al 21? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, ¿verdad? Tesoros que pertenecen. Entonces es muy fácil distraernos con las cosas de aquí, ¿verdad? Es muy fácil distraernos con, qué sé yo, las redes sociales, con
las prioridades del mundo, con los anuncios en la tele, ¿no? Con ese deseo de tener poder o tener fama o tener dinero. Es muy fácil distraernos así. Con el chisme, con la misma familia a veces, ¿no? Es muy fácil. Pero Dios dice, debemos de enfocarnos en otra cosa. No el placer, no los vicios, sino pensar en cosas que realmente valen la pena. Es una perspectiva celestial. Versículo 2 y 3 es una perspectiva que se enfoca en la persona de Jesús. Podemos enfocarnos aún como cristianos en muchas cosas, pero lo esencial es la persona de Jesucristo. ¿Sí? La persona de Jesucristo. De hecho, les digo luego a los que se bautizan, ¿por qué se bautizan? Bueno, porque creo en Dios. Hermanos, todo el mundo cree en Dios. ¿Sí? Pero el personaje que nos salvó por morir en la cruz, que es Dios, ¿es quién? Es Jesús. Jesús. Como cristianos, el enfoque es hacia quién? Cristo. Ahora, Cristo es Dios y obviamente adoramos y exaltamos a Dios. Pero cuando hablamos específicamente de nuestra salvación, es la muerte y resurrección. ¿De quién? Jesús. ¿Sí? Entonces, como cristianos, debemos de hablar de Jesús, ¿no? También de Dios, obviamente, también del Espíritu Santo. No seguimos una religión, un código moral, un código ético. No es una lista de preceptos. No somos proponiendo un código moral. No. De hecho, las sectas hacen mejor trabajo de eso. El budismo hace mejor trabajo de esto. Conceptos morales. No. Estamos buscando una relación con un Dios personal. Una amistad, amor, una relación, gratitud. Gratitud es lo que nos motiva. No seguir una lista de reglas. Gratitud, amor. ¿No? Muy distinto. Muy distinto. ¿Qué quieres? Que tu hijo te busque y te llame porque tiene que o porque quiere? Porque quiere. ¿No? Versículo 5. Segundo punto. Rechaza tu pasado pecaminoso. Un rechazo de ese viejo hombre. Ahora, mucho de la fe cristiana es ceder, es estar dispuesto, es pertenecer en la vida. Sin embargo, sí existe ese lado de unas acciones agresivas hacia matar, es la palabra que hagan morir, ¿no? Que vemos aquí. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y luego da la primera lista: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, en otro tiempo, pero ya es otro tiempo. Ese es el pasado, debemos de hacer morir eso. Versículo 8. Pero ahora abandonen eso. No me abandonen, abandónalo. ¿Qué? Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. ¿Sí? Hay que abandonarlo, hay que dejarlo atrás. Ya no estamos viviendo así. Hagan morir, abandonar
¿Qué es la otra palabra que usa? Versículo 9. Dejen de mentir unos a otros, ahora que han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Recuerden esa ilustración, ropaje, vestimenta, con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Estás llegando a ser más como debes de ser, más como fuiste creado. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y están todos. Amén. Ahora, 3 palabras, 3 frases. Hagan morir, abandona y deja hacia el pasado. Lo que vamos a ver, y los que han sido bautizados recordamos. Cuando salimos de esa agua, resucitados simbólicamente, ¿no? Y resucitados realmente, espiritualmente, debemos de dejar una vieja vida y no esperemos hasta que nos bauticen, o sea, eso debe de pasar luego, ¿verdad? Pero bueno, recordando esto hoy, dejamos eso atrás, rechazamos eso. Ya somos otros, ya tenemos una nueva vida, ya somos resucitados, dejamos el pasado en el pasado. Y número 3, el otro punto, pon la nueva ropa de Dios. Algunos de ustedes seguramente, sobre todo los hombres y tal vez los jóvenes, tienen una playera o tal vez tenis o tal vez chones que ya deben de tirar. Tiene hoyos, está manchado, ¿no? Y tu mamá siempre te dice, oye, ¿por qué pones eso? No, pues me gusta, me lo regaló, quién sabe, ni recuerdo cómo se llama, pero ¿no? Todo manchado, o sea, oye, ¿por qué pones eso? Pues me gusta, ¿no? Y a veces salimos de un estilo de vida y ¿por qué sigues tomando? Pues me gusta, sé cómo hacerlo. Oye, ¿por qué sigues chismeando y hablando en groserías y usando esas palabras? Bueno, es porque pues, siempre he usado esas palabras y oye, pues ¿por qué sigues con esa actitud? ¿No? ¿Por qué? Porque es algo que conocemos, nos es cómodo. Pero Pablo dice, no pongas ese ropaje, no pongas esa ropa. Tira ese suéter, por favor. No, pues todavía está bien. Oye, tienes esos calcetines que ya no sirven. ¿Y qué debemos de poner? Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense. Pongan otra ropa. ¿Qué es esa otra ropa? Afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Suena como los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque son. De modo que se toleran los unos y se perdonen. ¿Alguien aquí tiene que tolerar a alguien aquí? No contesten. ¿Alguien aquí debe de perdonarse a alguien aquí? Es poniendo el traje nuevo, la ropa nueva de Dios, ¿no? Así como el Señor los perdonó, ¿qué dice el Padre nuestro? Perdonamos a los demás como Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? Y si Jesús dijo, si tú no perdonas a tu vecino, Dios tampoco te perdona a ti. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Eso es fuerte, ¿no? ¿Qué derecho tenemos de no perdonar cuando hemos sido perdonados de tanto? 14. Por encima de todo, vístense de ¿qué? Amor. Y realmente el amor es el resumen de todo. Debemos de amarnos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Aplicar.
Una fe verdadera implica y exige un cambio de vida. Ahora, tenemos que tener un poco de cuidado porque tal vez el cambio que tú quieres de esa persona no es el cambio que Dios hace. Por ejemplo, en algunos casos, uno deja luego un vicio, pero en otros tal vez no. Es un proceso. Pero hay un cambio. Hay un cambio. La persona es más amable, más amoroso, más obediente. Algo. Porque si no hay ningún cambio, ¿saben qué? Tenemos derecho de cuestionar. Tenemos derecho de cuestionar la salvación de uno. Hay otro dato. Tenemos otros datos. Hay nada más también hay que tener cuidado porque sabemos que el hijo pródigo andaba por semanas, meses, tal vez años como hijo, pero lejos de su casa. De hecho, creo que cada uno de nosotros hemos andado de repente como medio hijo pródigo. Entonces tenemos que también dejar lugar de que tal vez una persona en ese momento es hijo, es cristiano, pero anda lejos. ¿Me explico? Pero el punto es, si alguien dice que es cristiano y no hay ningún cambio, no es cristiano. Porque el Espíritu de Dios va a hacer cambios. No estamos encargados de cuáles, pero habrá cambios. ¿Sí? Habrá cambios. Número 2. Aunque hemos muerto al pecado, de todas formas tenemos que esforzarnos y recordar de no pecar. Porque el enemigo de nuestras almas no nos puede hacer pecar. Pero ¿qué es el dicho? Más sabio el diablo por ser viejo que por ser diablo. Tiene miles de años sabiendo cómo tentarte. Tiene miles de años sabiendo tu personalidad en particular y cómo llegarte. No tenemos que, pero sí tenemos un enemigo astuto y vivimos en un mundo perverso. Y aún Jesús tuvo que lavar los pies de los discípulos. Decían que todos eran limpios, pero de todas formas traemos el mugre del mundo en nuestras vidas, ¿sí o no? Por eso tenemos que limpiarnos seguido con la palabra y con el Espíritu. Y número 3, los cristianos debemos conocernos por el amor. Por el amor. Oigan, la buena doctrina es muy importante, pero no tan importante como el amor. Entonces, bueno, recordamos eso de una familia que se ama, una familia conocida, tal vez, conocida más por su compromiso del lado de la familia espiritual que aún hacia la misma familia. Eso no quiere decir que no debemos de amar a la familia, pero la familia de la fe es aún más importante. ¿De acuerdo? Bueno, amén. Entonces voy a orar y voy a pedir que los 3 jóvenes pasen aquí adelante. ¡Ah! Y luego vamos a ver quién va primero. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en Colosenses dices que hemos muerto, pero también dices que hemos resucitado. Hemos muerto al pecado y vivimos una vida nueva en ti. Te doy gracias, Padre, por esos 3 jóvenes que han decidido tomar este paso. Ellos saben que no les hace más santo, que no les salva, pero es un paso de obediencia y es un testimonio público. Gracias te doy por ellos. Bendice esta parte de nuestro servicio que viene en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden sentarse y Emiliano, ¿dónde estás? Emiliano, bájate. Y Daniel.
Hola, hola. Dijo los tres. Sí, dijo los tres. Llaman los tres, pero... ¿Se ve que dijo los tres? Sí, los tres. Una foto. Muy bien. Les dije a los jóvenes que piensen en esta pregunta, ¿por qué quieren bautizarse el día de hoy? Y obviamente el bautismo realmente solamente tiene un requisito. ¿Alguien sabe qué es ese requisito? Jesús. Entonces, ¿la mayor? ¿Mayor o menor? Digo Paola. No, las damas, sí, las damas. Las damas. Las damas. Ah, que las damas. Ah, eso. ¡Oh! Hola, ¿No te escuchas? pues yo he decidido bautizarme porque he puesto mi fe completamente en Dios, en Jesús, porque acepté y comprendí lo que Él hizo por mí en la cruz. Y pues esto obviamente ha sido a lo largo de muchos años que mis tíos, mi tío Edgar y mi tía Yole, nos invitaban a su casa y pues siempre nos han tratado de enseñar de Dios. Y la primera vez que yo fui a campamento de Palabra de Vida, mi consejera habló conmigo y pues me explicó lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y fue ahí cuando yo entendí todo, porque a pesar de que muchas personas ya me lo habían dicho, pues yo era como, pues no tenía la conciencia, bueno, no estaba consciente todavía de muchas cosas y pues no lo analizaba, no lo razonaba. Hasta ese primer año que yo fui, y mi consejera oró por mí y me dijo que si yo me sentía lista para aceptar a Cristo en mi vida, y yo acepté porque yo, pues habían pasado muchas cosas en mi vida y yo me sentía muy débil. Entonces yo acepté y pues todo ese campamento, ese año fue como paz, tranquilidad, pero cuando regresé a mi casa fue como una realidad, volver a mi realidad. Y yo recuerdo ese año que cuando regresé pues no fue como la mejor manera en la que fui recibida en mi casa y mi paz se rompió en menos de 5 segundos. Entonces yo trataba de seguir como a Dios y seguir orando por mí, pero pues todo lo que giraba a mi alrededor me ganaba y pues me alejé. Y así fue durante muchos años que pues como que trataba de regresar, pero mientras más problemas había, más me alejaba. Entonces, este último año, pues tuvieron muchas situaciones en mi casa, muchos problemas. Pues yo estaba pues, completamente alejada de Dios. No sentía ese ánimo de venir a la iglesia, de asistir al club de jóvenes, aunque lo hacía, pero no sentía como pues el ánimo de venir, no. Entonces cuando fui a la semana de instituto, Dios habló mucho de mi vida y fue cuando pues yo me rompí totalmente y yo pues dije, Dios te necesito porque yo no puedo sola y no voy a poder sola. Mi mente viajaba, se iba a otros pensamientos y pues yo en algún momento sí pues, me dejaba llevar por todos los pensamientos que llegaban a mi mente, que vagaban por ahí. Pero estando ahí en la semana de instituto, yo entendí que
tú dejas entrar a estos pensamientos, tú permites que ellos te manipulen. Entonces yo fue cuando regresé a Dios y cuando fui al campamento de este año me acerqué aún más a Dios porque mi consejera me hizo entender muchas cosas, me hizo, pues Dios habló a través de ella conmigo y me golpeó mucho. Todo lo que me decía mi consejera era como de, y yo decía, ay Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Yo lo sé y me costó mucho. Fue una gran batalla conmigo misma y con Dios. Y pues ahora estoy aquí y gracias al campamento, gracias a la semana de instituto que fui, yo pude pues reconocer mis errores, reconocer lo que estaba pasando en mi vida y reconocer que solo en Dios puedo salir adelante y puedo salir de cualquier tristeza, de cualquier pesar que ocurre en mi vida. Y pues aquí estoy, gracias a Dios, aquí estoy de pie y pues a un paso de ser bautizada. Y pues le doy gracias a Dios por eso, porque me sacó de muchos hoyos, de mucha depresión y pues gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a seguir con Daniel. ¿Ya se me escucha? No. Pues bueno, ahora yo les voy a contar acerca de mi testimonio porque pues hoy, como saben, es un día muy especial. Hoy es el día de que nos bauticemos los tres. Y pues primero les quiero contar cómo llegué a este punto de aceptar que Jesús fue el Salvador quien se sacrificó por mí en la cruz. Y es que, como ya muchos de aquí saben, la gran mayoría, pues yo he venido aquí a Sendero de Vida aproximadamente desde que tenía como 10 años, porque pues mi mamá siempre nos ha llevado, a mi hermana y a mí. Y pues yo me acuerdo en ese momento que yo pues era muy pequeño, no tenía pues vaya noción de pues, muchas cosas que pasaban, ¿no? O sea, tenía esos valores de Dios, pero yo no estaba como muy consciente. Entonces fue pues a lo largo de que, vaya, pues, que fui creciendo. Y todo llegó hasta la época de la secundaria, fue cuando es en la edad donde pues que no sabes qué hacer. Y pues yo me acuerdo que como yo siempre he sido una persona muy, ¿cómo decirlo?, introvertida, muy de no hablar, pues al principio yo cuando era niño eso no me afectaba tanto, ya que pues es en la edad en la que no conoces muchas cosas, pero pues como ya dije, pues vas creciendo y vas conociendo acerca más pues del mundo, vaya. Y pues llegó esa época y yo veía que muchas personas lograban hablar más o ser más abiertas por hacer cosas que, a pesar de que yo sabía que no estaban bien para Dios, para mí de alguna manera yo decía, no, pues es que es la única manera en la que pues tú vas a poder lograr hablar más, ¿no? O ser más, por así decirlo, extrovertido. Así que yo me acuerdo que yo empezaba a rechazar a Jesús en mi vida, porque a pesar de que Él me decía como, vuelve, yo de alguna manera lo seguía rechazando, ya que me cuestionaba acerca si lo que yo creía, o sea, todos los valores, como por ejemplo lo que nos estuvo describiendo Rodolfo ahorita, estaba mal, y esa era la manera por la que yo luego no lograba entablar una conversación con alguien o no lograba hablar con otras personas. Entonces sucedió la época de la pandemia, pues evidentemente pues ya no íbamos a la iglesia, yo me sentía bastante solo, bastante pues perdido, vaya, porque yo no sabía exactamente pues qué hacer, ¿no? Yo, a pesar de que de alguna manera seguía consciente de que Jesús seguía ahí, yo pues lo rechazaba. Y pues realmente para mí eso fue como una época muy triste, porque yo no tenía como a Jesús
Jesús realmente en mi vida, pues a pesar de que desde niño fui a la iglesia, yo realmente ahí como que vi que me estaba mucho alejando de Él. Entonces llegó la época en la que ya tuve que entrar a la preparatoria y pues aquí pues evidentemente hubo un gran cambio en mi mentalidad, ya que pues obviamente eran las cosas distintas. Y pues yo me acuerdo que ya de aquí empezamos a ir a la iglesia y pues yo empezaba como otra vez a volver a Jesús, pero de alguna manera no me seguía sintiendo completo, porque de alguna manera me seguía sintiendo horrible, como el peor pecador del mundo. Entonces fue cuando llegó el campamento de Palabra de Vida, cuando pues, yo fui ahí y yo empezaba a creer que yo pues era, que yo realmente tenía a Jesús en mi vida, pero al ver tantos testimonios y los testimonios de las personas que pasaban, el consejero que habló conmigo, yo me di cuenta que de alguna manera realmente yo no había aceptado a Jesús en mi vida. Entonces, después me di cuenta que sí, lo tenía que aceptar. Después de eso ya volví a Jesús, Él me empezaba a hablar de una manera ya, otra vez volvía como a recuperar eso que pues, me hacía sentir especial. Y me di cuenta de que de alguna manera creer en Jesús me hacía diferente a los demás, pero diferente a los demás de una buena manera, sino en la manera de que yo conocía a Jesús, de que Él era mi Salvador y Él era quien se había sacrificado por mí en la cruz. Y pues también le quiero dar muchas gracias a toda la familia de Sendero de Vida, porque de alguna manera con todos ellos pues se siente como una gran familia, y por supuesto con Dios. Y pues le quiero dar gracias a Dios porque pues hoy es, como ya les había dicho al principio, es un día muy especial que nos podemos bautizar. Gracias. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, y gracias por también le quiero dar bueno, el día de los tres nos vamos a bautizar. En cuanto a mi testimonio, bueno, ¿no? ¿Ahí? Y bueno, o sea, a mí se me platicó de Dios desde más o menos temprana edad. Empezamos a vernos cuando tenía 9 años. Y bueno, iba a las actividades de la escuela dominical y lo entendía, pero se me olvida, ¿no? Ahí se va. También mis papás me platicaban mucho de Dios casas, pero pues vaya, me entraba por un oído y me salía por el otro, o no lo entendía. Ya bueno, hasta que una tarde mi mamá me dio por que tuviéramos un estudio sobre el evangelio, y entendí verdaderamente el significado de lo que Jesús había venido a hacer aquí en este mundo. También me ayudó a ir al campamento, mi consejero y yo hablamos mucho, y ahí también entendí mi condición como pescador, pero también me sentía pues sí, horrible entender mi condición. Ahí fue cuando realmente me sentí a Cristo en mi corazón. Entendí que Él había venido a sufrir por nosotros, como pecadores, y a regalarnos la salvación que bueno, por nuestras propias fuerzas jamás habríamos podido alcanzar. Y he seguido teniendo muchos tropiezos, pero le agradezco a Dios que me ha dado la sabiduría de no irme por mis fuerzas, y de tener sabiduría también en la escuela. Ustedes también. Gracias a Dios no me he metido en problemas
Le doy gracias a Dios también porque me ha motivado más a seguirlo. Y bueno, no sé qué decir porque este es el día que me voy a bautizar, algo que desde los inicios de la fe cristiana yo no veía venir. Al menos no tan pronto.